Bueno, bienvenidos a este rincón donde estudiamos semanalmente la palabra. Lo hacemos como consecuencia de la pandemia, pero ustedes que me conocen saben que yo creo, como muchos otros pastores, que la palabra de Dios es muy clara en el sentido de que debemos congregarnos todos juntos y unánimes. Eso es el inicio de la iglesia y estamos simplemente cumpliendo con una ordenanza de parte del gobierno, pero anhelando con todo el corazón el poder estrecharnos, abrazarnos, el estar juntos. De hecho, en el grupo de WhatsApp de la iglesia enviamos esta semana algunos lineamientos que se van a aplicar a partir de la segunda semana de septiembre en relación con la apertura de las iglesias en la ciudad. Le pido que lo lea. Mientras tanto, vamos los domingos a seguir estando allí en la iglesia. Yo voy allá predico, mi esposa también me acompaña y adora para todos los que viven y trabajan en la fundación. Si usted por alguna razón quiere estar, pues es bienvenido. Si no, vamos a seguir en esta comunicación, por lo menos creo yo un mes más, y luego la idea es volver a retomar lo que la palabra nos enseña sobre el tema de congregarnos y construir un vínculo estrecho con la iglesia local. Digo esto porque he escuchado muchas veces, y la verdad que me apena escucharlo, de algunos que dicen, por ejemplo, que el futuro de la iglesia está en la tecnología y que los medios de comunicación deben ser utilizados, o los medios o redes sociales, para expandir el evangelio. Y es cierto, es una buena herramienta, pero nunca esa herramienta debe reemplazar a la iglesia local, ni lo que la palabra de Dios enseña sobre congregarnos. Me parece a mí que esto viene de vieja data, y creo que es un poquito esta corriente consumista o consumidora que se ha levantado también y ha impactado a la iglesia, en donde la gente que llega o es nueva en el evangelio dice, bueno, yo quiero un pastor a medida, una iglesia a medida, o quiero alimentarme de ciertos temas de este lado y luego de otro lado, y en pocas palabras soy como ese cristiano cometa que va, que no va. Es un poquito el consumismo que se ha metido dentro de la iglesia, y a su vez, tengo que decirlo, la iglesia o liderazgo o algunas organizaciones detrás de bambalinas tienen esta filosofía de decir, bueno, no generemos responsabilidad en la gente, o supervisemos lo mínimo posible de tal manera que podamos llenar nuestros auditorios. Por eso el tema no deja de ser preocupante, en parte por la pandemia, pero esto viene de vieja data, y soy un fiel defensor de la congregada presencial. Honestamente, más allá de que no soy bueno con la tecnología, creo que la Biblia en ese sentido es muy clara, y por eso quería que me preste atención los próximos 20-25 minutos. Ahora bien, hay un masivo desinterés hoy día por ser responsables. Hay un masivo desinterés de parte de muchas personas para que nadie les diga ni cómo deben vivir, ni tampoco se les exija transparencia. Esto es masivo, y masivo significa ni más ni menos que mucha es la gente que va a ir a una iglesia y se va a esconder, que va a buscar un lugar donde puedan ejercer, entre comillas, su fe desde el anonimato. Hoy día hay movimientos donde el pastor no tiene idea quién es la gente a la que está pastoreando, y la gente que se congrega ahí no tiene ni idea de la vida personal del pastor. Esto se ha vuelto algo, entre comillas, muy conveniente o muy cómodo, pero hay que tener mucho cuidado, porque la iglesia cumple una función no de entretener y tampoco de enseñar, aunque esas cosas están ahí,
sino que la iglesia local especialmente cumple la función de formar, de supervisar y debe fomentar el sentido de pertenencia, que la gente eche raíces, desempaque maletas y de alguna manera forme parte de lo que Dios está haciendo en esa iglesia local. Los que me conocen saben que yo pues abro los ojos y me sorprendo cuando escucho que una persona ya lleva 3, 4, 5 iglesias en menos de 5 años, que son personas que han recorrido y pican de aquí, pican de allá. Y pareciera que van con esta mentalidad consumista de decir, bueno, yo estoy buscando una iglesia que se acomode a lo que yo quiero, que el pastor predique o que la que cante, cante. Y esto, vuelvo y digo, debe ser confrontado con la palabra de Dios. Por eso présteme bastante atención. La consecuencia es una iglesia que hoy no promueve compromisos a largo plazo. Hace la vista gorda, le dice a la gente, ven si quieres, si no quieres no vengas. Los llamamos los cristianos cometas, que a veces aparecen y después desaparecen. Y que la iglesia, para estas personas consumistas, es una iglesia que está ahí solamente para rascarles donde le pica y cuando le pica. Entonces tienen necesidad, llaman, tienen un problema, buscan, pero nunca echan raíces, no forman parte de ese ejército de acción que promueve la visión de Dios para esa iglesia local. Definir qué es iglesia es muy importante. Iglesia no es un local, iglesia no es un edificio, aunque la iglesia se sirva de edificios, de hecho estamos haciendo uno. La iglesia sigue siendo gente. Yo no le ministro a un montón de personas, le ministro a la iglesia. Y yo también soy parte de la iglesia. O sea, la iglesia está conformada por un grupo de personas que han sido lavadas, redimidas por la sangre de Cristo, que si bien se congregan en un lugar, no por eso ese lugar es la iglesia. Algunos dicen, soy de la iglesia tal, le colocan un nombre y pertenezco a tal denominación. Eso está bien, si usted lo quiere decir, no lo voy a corregir, pero quiero que entienda que usted no puede ser indiferente, yo no puedo ser indiferente a lo que significa ser la iglesia, porque todos formamos parte de la iglesia, somos iglesia. Iglesia no es solamente algo que sucede el domingo, iglesia es todos los días, es mi vida con los demás. Por eso, cuando formo parte de una iglesia, formo parte de un organismo, y no es algo que yo puedo hacer simplemente desde la distancia, repito, desde el anonimato. Debo inmiscuirme, sumergirme en la vida de la iglesia. Ahora, quiero que me entienda, cuando Cristo nos salva, Cristo nos conecta con la iglesia. No hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de una persona que se haya convertido a Cristo y se haya aislado de la iglesia. De hecho, un tema muy llamativo sobre la salvación de una persona es si esa persona dice ser salva y al mismo tiempo vive en forma aislada de la iglesia. Es claro que podemos debatir durante años sobre la imperfección de la iglesia y podemos debatir conmigo todo lo que usted quiera. Llevo 40 años en la iglesia y le puedo decir que he visto de todo un poco. Sin embargo, aquí no impera lo que yo opine o lo que usted opine o su experiencia o la mía, sino lo que Dios dice. Y es cierto, si usted pertenece a Cristo, debe pertenecer a una iglesia y a una iglesia local. Pablo era muy enfático en esto y todos sus encabezados de sus epístolas reafirmaban el tema de la importancia de pertenecer a una iglesia. Por ejemplo, a los Corintios, en 1 Corintios 1 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en esa ciudad en Grecia. En 2 Corintios vuelve y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En Gálatas 1, verso 2, dice Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Vuelve y repite en Tesalonicenses y habla sobre la iglesia como elegidos, como congregados. Se asumía y se enseñaba sobre la importancia de la iglesia local.
de que usted y yo perteneciéramos a una iglesia local. Antes de que usted se me desvíe y diga, aquí está haciendo proselitismo el pastor sobre casa de refugio, ciudad de refugio. No, para nada. Estoy enseñando un tema, porque tengo 52 años, y cuando hay algo que no me cuadra con la palabra, lo tengo que decir. Y he notado y he visto una especie de tren de creyentes que van por el mundo de iglesia en iglesia, salpicando aquí, picando allá, y que no pertenecen a una iglesia local. Tal vez lo hacen por desconocimiento bíblico, no sé por qué cosa o por costumbrismo, lo vamos a ver más luego. Lo cierto es que Pablo hace mucho énfasis, Jesús hace mucho énfasis en formar parte de la iglesia local. Apocalipsis capítulo 2 y 3, Dios habla a Juan, quien escribe 7 mensajes a 7 iglesias. Juan recibe este mensaje de Dios y escribe a cada pastor de cada iglesia 7 mensajes distintos. Hay una importancia implícita en el hecho de que usted forme parte de una iglesia local y permanezca en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay un mensaje exclusivo de esa iglesia que Dios quiere hablar. Entonces, por eso a veces hacemos una ensaladera. Yo siempre digo, vuelvo y digo, estoy muy en contra de tantos programas cristianos radiales que hablan tantos mensajes distintos, casi que a veces en algunos casos uno termina de escuchar un mensaje y escucha otro contradiciendo el anterior, y uno queda sobresaturado con una sobredosis de mensajes. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que Dios le está dando al creyente que está ubicado en una iglesia local? Y ese mensaje que es para esos creyentes que están en esa iglesia local, ese es el mensaje que Dios quiere hablar, no otro. Pero nos hemos vuelto saltarines y vamos y tocamos acá, tocamos allá, escuchamos aquí, escuchamos allá. Cuando Pablo tenía un mensaje de parte de Dios, Juan tenía un mensaje de parte de Dios para un grupo selecto de creyentes de una iglesia local que necesitaban escuchar ese mensaje en función de las circunstancias. Hoy tenemos acceso a tantas cosas, a internet, a libros, a videos, que se hace muy fácil ser de alguna manera anónimos en la iglesia. Entonces ya no pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a muchas, escuchamos muchos mensajes. Vuelvo y digo, el pastor no nos conoce y nosotros no conocemos al pastor. Casi que nos escondemos. Y yo siempre he preguntado, y me hago la pregunta como pastor, yo no podría colocar a cualquier persona como maestro de niños. Ni tampoco yo quisiera estar en una iglesia en donde el compromiso de servicio con esa iglesia local es nulo. Más bien yo buscaría una iglesia saludable, que es un grupo de personas que recibe un mensaje de parte de Dios a través de su pastor y que busca formas creativas de poner en práctica lo que acaban de escuchar. Eso es lo que Pablo tenía en mente, eso es lo que Juan tenía en mente, eso es lo que Pedro tenía en mente. Cuando formamos parte de la Santa Cena, pues Dios sobreentiende que voy a conocer al que tengo al lado y al que tengo detrás. La iglesia local, inclusive cuando crece en número y crece en número excesivo, se pierde la coinonía, la comunión. Se pierde esa diferencia que hacen las iglesias locales. No estoy en contra de las iglesias grandes ni a favor de las iglesias pequeñas. Estoy simplemente diciendo qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, de formar parte, de echar raíces y de colocar en acción lo que Dios está hablando a esa iglesia. Por eso, si usted no pertenece a Casa de Refugio, o si usted no pertenece a la Fundación Ciudad Refugio, le invito a que forme parte de la iglesia local donde Dios lo ubicó. Segunda de Corintios 3, Pablo jocosamente o irónicamente habla sobre el tema de la iglesia local y de la importancia de las cartas de recomendación. Algo que ya no es tan común en la iglesia. Él dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarnos o pedirles a ustedes cartas de recomendación? Las cartas de recomendación eran una obligación. Si una persona se trasladaba de una ciudad a otra, era importante que fuera su pastor local, le pidiera una carta de recomendación.
y luego cuando se trasladara a otra ciudad, se presentara delante del pastor local y dijera, este soy yo, esta es mi carta de recomendación, vengo de tal iglesia y esto es lo que mi pastor anterior dice. Mientras preparaba el mensaje pensaba en más o menos, en números no exactos, que he visto más de 500 personas pasar por casa de refugio, por ciudad de refugio, en los últimos 3 o 4 años. Muchos de ellos no eran visitantes, muchos de ellos eran congregados en otro lugar o personas que son creyentes. En algunos casos me informaban que tenían ganas de congregarse, que les gustaba la visión, que les gustaba la palabra. Yo les decía lo que pues me enseñaron y la Biblia enseña, bueno, no hay ningún problema. Si usted quiere congregarse aquí, tráigame una carta de recomendación de su pastor. Ustedes me han escuchado decir que muchas de estas personas abrían los ojos y no volvían. Claro, no volvían porque estas cartas de recomendación tienen una sola intención y es proteger a la iglesia. Así que una persona que no forma parte y no echa raíces en una iglesia local no tiene carta de recomendación. Por eso no es bueno recibirla con los brazos abiertos en cualquier iglesia. Así también al revés me pasó que hay personas que se fueron de la iglesia. Sin embargo, sé que se congregan en otras iglesias. Nunca he recibido de parte del pastor donde están una solicitud de recomendación. Para mí es importante, vuelvo y repito, que las personas en la iglesia estén protegidas. Protegidas no solamente de Satanás y de las cosas malas del mundo, sino también de personas que dicen ser llamadas cristianas y tal vez no lo son. Vuelvo y digo, una persona que dice llamarse cristiana y no pertenece a la iglesia o no ha echado raíces en la iglesia, es llamativo. Muchos son los ministerios que han salido y han surgido sin ningún tipo de supervisión. Mi pastor solía decir que todo debe emanar de la iglesia. Un ministerio debe salir de la iglesia, Ciudad Refugio debe salir de la iglesia. Todo ministerio y toda persona debe estar bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Y es cierto, hay muchas ruedas sueltas y muchas personas que tienen una carta de recomendación extraña. Por eso Pablo hace énfasis en la iglesia local, por eso también en el libro de Hebreos se menciona el tema de congregarse y no dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Hay un costumbrismo de personas que no se congregan y cuando habla la palabra congregarse habla de echar raíces en un lugar. Vuelvo y repito, no es un tema de proselitismo en función de la iglesia que yo pastoreo. Es un tema de principios que yo sé que a veces por X motivo, estos son los temas que no nos gustan, que nos traten. Y ahora espere un momento porque se va a poner más caliente. ¿De cuáles son las razones por las cuales la gente no echa raíces y no forma parte de una iglesia local? Bueno, el primero es espiritual. La principal razón por la que las personas deciden no formar parte de una iglesia es porque hay un tema espiritual. Hace unos cuantos años, para ser precisos, en el año 1994, me tocó estar en Ecuador 2 semanas y donde yo voy, trato de buscar una iglesia donde congregarme durante esa semana. Me gusta ir a la iglesia, me gusta conocer iglesias. Obviamente cuando estoy en mi ciudad me congrego en un mismo lugar. Pero en ese entonces me tocó estar en Quito y justo llegué un domingo donde el pastor antes de la prédica dio un anuncio fuerte. Yo quedé sorprendido y eso me llevó a pensar muchas cosas. Este hombre dijo, hay 3 jóvenes, dio los nombres, y dijo textualmente estas palabras, que han utilizado como terreno de casa no de hogar, sino de casar, la iglesia. Y han estado procurando buscar niñas vulnerables para tener relaciones con ellas. Son esta persona y esta persona, y hoy quiero simplemente anunciarles a toda la iglesia que estas personas fueron confrontadas con respeto y en privacidad, con amor y en privacidad, uno a uno, buscando que modificaran su comportamiento y dejaran tranquilas a las muchachas. Eran unos don Juanes que aprovecharon la iglesia y dijeron, vamos a hacer de este lugar lo que queremos. Como no siguieron la corrección, bueno, se llamó a 2 o 3 testigos, como dice la Biblia. Tampoco hicieron caso. Luego el tema se escaló, dijo el pastor, explicó todo el procedimiento.
y aún así se escaló al extremo de llegar al pastor. Cuando el pastor habla también con estos jóvenes, los jóvenes dicen que sí, después no hacen nada y finalmente son expulsados de la iglesia. Y yo pensaba, ¿por qué tan fuerte esto de la disciplina en la iglesia? Y de repente me ponía a pensar en los que recién llegaban, si había alguna persona nueva, pero en el fondo dije, qué bueno. Si yo estuviera en Quito, en Ecuador, me gustaría congregarme aquí por la sencilla razón de que me sentiría tranquilo de poder entregar a mi hija a un liderazgo que precisamente protege a las personas. Así que el tema de no congregarse o no formar parte de una iglesia local, el no ser transparentes, generalmente tiene que ver con un tema muy espiritual. Y quiero ser muy claro en esto porque el tiempo se me va. Nadie es perfecto, así que si usted piensa que venir a casa de refugio significa que lo vamos a estar supervisando, lo más probable es que le digamos, hermano, usted tiene problemas, yo también los tengo. El tema no es tener o no tener problemas, el tema es vivir en un anonimato o tener una agenda escondida. En una iglesia saludable, obviamente, impera el tema de la protección. Así que es un tema, vuelvo y digo, espiritual. No puedo entrar ahora en muchos versículos que hablan sobre una iglesia en el libro de Hechos que cuando se convertían las personas los contaban. Pues está en Hechos capítulo 5 para los que quieran tomar datos. En Hechos capítulo 2, Hechos 3. Obviamente era importante saber quiénes se congregaban, cuántos se congregaban. En algunos casos hacían diferencias entre hombres y mujeres, seguramente adolescentes. La iglesia local era una iglesia que había sido enseñada a supervisar, a ser muy responsable y a fomentar un sentido de pertenencia. Había unos que servían de una manera, otros que servían de otra manera, de acuerdo a los talentos que tenían, pero era importante estar en una iglesia y dejarse pastorear en esa iglesia. Ahora, repito, una de las razones es el tema espiritual. El libro de Hebreos 10, verso 25 nos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más como veáis que aquel día se acerca, refiriéndose a los últimos tiempos. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hay gente que yo no sé, yo los veo que aparecen, después desaparecen, yo no sé dónde vienen ni a dónde van. A mí eso me da espina, eso entre usted y yo se lo comento. Vuelvo y digo, tal vez es una cuestión de formación, o tal vez hay una cuestión de algo oculto, y esa persona no quiere definitivamente ser tratada. Hay un versículo que está en Proverbios capítulo 12 que dice que el creyente ama la instrucción y aquel que aborrece la reprensión es un necio. Oiga, le voy a decir esto. Yo le doy gracias a Dios por mis padres. ¿Por qué? Porque, bueno, son imperfectos como yo y como todos, pero sí supieron ejercer disciplina. De no haber sido por esa disciplina que ejercieron, yo no sé dónde estaría hoy. Por eso yo veo a la iglesia local, y obviamente la iglesia local tiene la función de alentar, de enseñar, de acompañar, pero también tiene la función de corregir. Por eso, sea donde usted se congregue, por favor, congréguese, pertenezca, eche raíces en la iglesia local. Es lo que la Biblia nos enseña. Ahí hay bendición para usted también. Bueno, es uno de los temas. El segundo punto es el tema de comunión. Nosotros nos congregamos no porque es un tema espiritual que la Biblia dice que me tengo que congregar, sino porque también hay un aspecto que es el aspecto de la comunión. Filipenses 1:27 dice, solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que, sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. En estos días, una persona muy cercana a nosotros que está pasando por un tiempo difícil, y me llamó la atención y me siento muy honrado por la reacción de algunos hermanos. Algunos fueron y les cocinaron, otros fueron y oraron por ellos. Inmediatamente la comunión, el apoyo,
de la iglesia local. Cosas que no suceden generalmente con una persona que viene y va, nunca echa raíces, no tiene cobertura. Es una persona que muy probablemente no pueda gozar de los beneficios de formar parte de la iglesia local, que es precisamente el no vivir aislados, el poder tener el apoyo que necesitamos en momentos de debilidad. Es como el ejemplo del carbón. Si usted coloca todo el carbón juntos, permanecerá encendido, pero si usted coge un carboncito y lo pone al lado y lo aísla del resto, ese carbón se va a apagar. La Biblia nos dice, concerniente a las misiones, de que no solamente uno debe ir como misionero, sino que también entra la parte administrativa y lógica del Evangelio diciendo, ¿cómo irán si nadie los envía? Y podríamos agregar, ¿cómo los van a enviar si no hay nadie que los financia? El trabajo de las misiones, como todo lo que hacemos, es el esfuerzo grupal de una iglesia local. No solamente vamos a recibir, también tenemos que dar. Por eso la vida de la iglesia, digo yo, es supremamente emocionante y necesaria, que me suena muy extraño que una persona no quiera formar parte de esta aventura que es la iglesia local. Con respecto al nuevo edificio que estamos haciendo, mis hijos son grandes motivadores, porque ellos vienen y me dicen, vamos a hacer esto, vamos a tener este espacio, y yo me motivo a la hora de diseñar este edificio, porque sé que en este edificio Dios va a crear memorias. Ahí podremos ser iglesia, no solamente comer y reír, también llorar y servir. Vuelvo y digo, me suena muy extraño, es una alarma que me llama la atención cuando una persona no se congrega. Si usted es una de esas personas, le invito a que haga todo el esfuerzo por congregarse y no haga todo el esfuerzo por no congregarse. Tercer tema es un tema de autoridad. Nos congregamos por un tema de autoridad. Nos congregamos porque no solamente estamos bajo la autoridad de Dios, sino también estamos bajo la autoridad de la palabra. Y eventualmente también estamos bajo la autoridad delegada de Dios, que son los pastores. Hace mucho tiempo escuché el tema de la dura cerviz. Hace mucho tiempo escuché personas que dicen, Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. A Dios respeto, pero al hombre no. Y yo siempre he dicho que independientemente de la experiencia que hayamos tenido en la iglesia, y tal vez usted tuvo una experiencia con algún liderazgo enfermo, el remedio es peor que la enfermedad. Cuando yo decido aislarme, cuando yo decido no formar parte de la iglesia y me escudo bajo este argumento de que creo en Dios, pero que no formo parte de la iglesia local, he visto que estas personas terminan peor, aisladas, vacías. Independientemente de la imperfección de los líderes, que siempre van a ser imperfectos. Si usted viene y me dice, el líder es un inmoral, es un ladrón, el líder es un sectario, bueno, listo, obviamente. Pero si empezamos a ser consumidores y empezamos a buscar un líder que se ajuste a nuestras exigencias, entonces estaremos revirtiendo el mensaje. El mensaje es este. Usted no va a la iglesia a ser servido, usted va a la iglesia a servir. Alguien preguntó qué es la iglesia y una persona dijo, la iglesia es un lugar donde me entienden, donde me sirven, donde me escuchan. Y un pastor muy sabio dijo, eso no es una iglesia, eso es un bar. En un bar te sirven, te escuchan, te entienden. Pero en la iglesia se hace eso, pero también se supervisa, se exige. Entonces muchas personas se han sentado, vuelvo digo, en el anonimato. Entonces es un tema también de sujeción. Sujeción a Dios primero, sujeción a la palabra y sujeción también a la autoridad delegada. Llevo 40 años conociendo la iglesia, llevo 40 años viendo de todo un poco. Y les digo una cosa, con el corazón en la mano y con completa sinceridad, amo a la iglesia hoy más que nunca. ¿Y saben por qué? Porque Dios la ama al punto de que dio su vida por ella. Por eso soy de quienes defienden a capa y espada a la iglesia. Y no voy a permitir que ningún aparecido corrija a la iglesia si esa persona primero no formó parte, sudó y luchó y murió por esa iglesia.
Por eso es un tema, creo yo, de sujeción, y por eso hay muchas personas que no se congregan, simplemente no se sujetan. Ahora, quiero leerles un salmo y terminar. Es el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el habitar, no el visitar, sino el habitar. Visitar visita cualquiera. La Biblia dice: el que habita, el que vive bajo la sombra o bajo la cobertura. Esto es señal de autoridad. Y luego el Salmo 91 dice un montón de promesas que yo pues me pasaría toda la vida. Él nos librará del lazo del cazador, por ejemplo. En él confiaré, no temeré el terror nocturno, no temeré la pestilencia que anda en la oscuridad. A mi lado caerán 1000, a mi diestra caerán 10.000. Estos son los beneficios de formar parte de la iglesia, estar bajo la autoridad delegada. Esto he aprendido. Independientemente del líder que me toque, yo me sujeto. Independientemente del líder que me toque, yo hago mi parte, acepto esa autoridad, y he visto a lo largo de todos estos años el respaldo de Dios en mi vida. Por eso quiero terminar diciéndote esto: pertenece a una iglesia, vincúlate, no seas un espectador, deja el anonimato, echa raíces y cambia la mentalidad. No esperes que la iglesia te sirva, más bien tú sirve a la iglesia. Entonces quería orar por ustedes y sobre la importancia de la iglesia local. Si no forma parte de Ciudad Refugio, conéctese con su iglesia. Por favor, seamos parte de la iglesia local, que Dios va seguramente a respaldar no solamente ese tema como iglesia local, sino también tu vida. Padre, en el nombre de Jesús oramos por este tema. Señor, aquí hay personas que me están escuchando que te aman profundamente, pero han sido lastimadas o han tenido experiencias incómodas en la iglesia y se han aislado. Yo te pido que este mensaje no sea una corrección fuerte, sino que sea un desafío amoroso a que busquemos un lugar y respetemos tus principios, formemos parte, dejando la costumbre de no congregarnos y pasar a congregarnos. Si pertenecemos a Cristo, entonces perteneceremos a la iglesia y lo haremos en la forma de una iglesia local. Te pido, Señor mi Dios, que en esta cultura tan consumista nos permitas entender que fuimos llamados a servir y no a ser servidos. Gracias, Señor mi Dios, por conectarnos con el cuerpo de Cristo. Señor, te pedimos que nos muestres cuál es nuestra parte de lo que tú quieres hacer. Queremos ser activos, proactivos, Señor mi Dios, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.